Bienvenidos al último módulo de este curso, es el módulo 4, Instituciones de Gobierno en la Argentina. Está claro que hemos trabajado sobre aspectos vinculados a los desafíos teóricos o los aspectos centrales del debate de la ciencia política, el problema del Estado y del gobierno. Hemos pasado a pensar sobre las cuestiones vinculadas a la democracia representativa, partidos políticos, sistemas electorales. Hemos trabajado sobre los desafíos contemporáneos de la democracia en una mirada más sudamericana que argentina, pero está claro que ahora el interés es llegar a pensar con inclusive actores decisores centrales del problema, no tanto desde la ciencia política, sino en el sentido de la cuestión práctica de la política, cómo se toman decisiones y pensar cuánto ayuda a las buenas decisiones el diseño institucional que está vigente en nuestro país. El primer punto que me parece neurálgico saldar aquí es el problema de las circunstancias históricas complejas, es decir, un modelo de organización estatal es el resultado de un proceso muy variado, digamos, que tiene que ver con las estructuras de las fuerzas productivas, recursos naturales, clivajes sociales, es decir, un Estado es el resultado de un proceso muy complejo y que por lo tanto esa tradición histórica siempre va a tener impacto en la idea de cómo funcionan los gobiernos en cada uno de estos casos. Para pensar específicamente en el caso de Argentina, está claro que en el módulo 1 hicimos referencia al profesor Oslak, gran recomendación para pensar entonces a partir de ese texto la particularidad del caso argentino, pero también en términos de la organización constitucional de 1853 y cómo esa evolución hacia un modelo de cierta modernidad aparece claramente hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX con una trilogía legislativa que me parece que consagra la idea de la modernización de ese modelo constitucional liberal del siglo XIX. Hago referencia en este sentido a la ley 1420 como la ley de educación que extiende y hace obligatorio una educación básica para todos los ciudadanos de este país. Obviamente la ley Sáenz Peña como un elemento estructurador de la consagración de los derechos de ciudadanía en términos políticos y cómo esto ha tenido impacto sobre nuestro sistema político con la posibilidad de acceso al gobierno del radicalismo en 1916 con Hipólito Yrigoyen y por supuesto en ese contexto lo que impactó la reforma universitaria de 1918 como la idea fundante de una sociedad progresista que otorga oportunidades y que sin ningún lugar a dudas es un emblema del desarrollo de la ciudadanía en términos latinoamericanos, y que entonces esa trilogía vinculada a una constitución liberal del siglo XIX era una relación armoniosa, reformista, de modernización, que tiene diría, dos puntos de inflexión muy claros, que son el golpe de Estado de 1930, que interrumpe el tercer gobierno radical, luego de Irigoyen, Alvear y el regreso al poder en 1928 del presidente Irigoyen, que allí de alguna manera abre un camino y un recorrido a resolver los conflictos por medio de la violencia y sin ningún lugar a dudas, el otro elemento que deberíamos tener en cuenta es la desvirtuación de la ley Sáenz Peña en el periodo 1930 hasta 1943, donde las elecciones no reflejaban con claridad ni con transparencia ese proceso y no estaban pensadas para construir legitimidad política, sino para justamente a través del fraude consagrar gobiernos. Y obviamente el golpe del 43 y la llegada del peronismo al gobierno en 1946, cuyo hito me parece más complejo en términos de esa relación armoniosa con la constitución liberal del siglo XIX, es obviamente la reforma constitucional de 1949, a partir del planteo de que el peronismo plantea y reconoce que ese modelo constitucional no habilita o no le es funcional a los intereses de desarrollo de su propuesta política. Por lo tanto el golpe del 30 como esta discusión alrededor del modelo constitucional pone a Argentina en una de esas situaciones definidas en términos de la ciencia política como una crisis profunda, en términos del profesor Eugenio Cuatri, una crisis sin salvataje que va a tener continuidad en nuestro sistema político nada más y nada menos que por más de 50 años. Es decir, la Argentina solo encuentra solución y estabilidad y previsibilidad en su sistema político con el regreso a la democracia en 1983. Por lo tanto,
Una primera advertencia en este punto. Es cierto que el contexto en el que se da este desarrollo institucional argentino es un contexto regional conflictivo. Solo podríamos pensar en Sudamérica en soluciones previsibles y sin inestabilidad, como es el caso de Colombia o era el caso de Venezuela, en Centroamérica el caso de Costa Rica o el caso puntual y muy complejo mexicano, que a partir de una hegemonía política del PRI, desde 1930 en adelante, tiene que continuar el gobierno hasta fin del siglo XX. Sin embargo, digamos, la Argentina es uno de los países más inestables en ese contexto y por lo tanto se produce en 1983 esa transición tan esperada que además tiene la particularidad de ser una transición por colapso. Le hicimos referencia a los tipos de transiciones en el módulo 3, pero simplemente deberíamos profundizar aquí cómo ha marcado en el caso de la Argentina esta transición sin pacto, una especie de salto al vacío de la convocatoria a elecciones del gobierno dictatorial luego de la derrota de Malvinas, donde se convoca elecciones y en menos de 15 meses los partidos políticos proscriptos con la violencia institucional de 7 años, con todas esas dificultades, debían reabrir sus casas partidarias, convocar elecciones y no solamente para presidente, sino para todos los cargos electivos, hasta el último concejal del último pueblo de este país, debía estar organizado el partido político con la convocatoria de esas elecciones, donde inclusive muchos se planteaban si era posible llegar a octubre del 83 en ese contexto y con esas dificultades. Obviamente, la particularidad que suscita esa condición, el acceso al gobierno del radicalismo bajo el liderazgo disruptivo y reformista del doctor Raúl Alfonsín, que obviamente expresa que es el primer triunfo del radicalismo sobre el peronismo en elecciones libres, es decir, toda una particularidad de una situación donde justamente el doctor Alfonsín plantea en ese contexto, digamos, la construcción de una nueva legitimidad democrática basada en valores, la ruptura con el pasado y un camino definitivo hacia una democracia plena y muy estable para la Argentina como un desafío, ¿no? Digamos, una entrada a una vida institucional nueva que le diera a los argentinos definitivamente cierta previsibilidad. A pesar de las dificultades y ese contexto, hay en ese proceso algunos puntos de encuentro muy interesantes que definen esa condición y esa posibilidad, que no históricamente se han basado en la temática de los derechos humanos como un eje central, digamos, de ruptura con ese pasado, los juicios por la verdad y que la Argentina fuese el único país de la región que pueda mostrar, digamos, un Estado capaz de revisar con tribunales y con justicia y con derecho a defensa lo que verdaderamente pasó en el oprobio dictatorial, sino que además la idea de paz y de integración y de la utilización de un poder blando de la Argentina de mostrarse al mundo. Piensen ustedes que estamos frente a la necesidad de una reinserción internacional. Argentina ha habido una guerra con Gran Bretaña en 1982. Estas banderas de la paz y de la integración que son emblemas de esa transición democrática. Diríamos que tanto el Tratado de Paz y Amistad con Chile de 1984, con mucho impacto para la Argentina, pero mucho más impacto para la transición chilena, como el Tratado de Foz de Iguazú de 1985, que abre definitivamente el camino del diálogo y de la integración con Brasil, son emblemas muy claros de esta lucha y este camino y este recorrido de una Argentina democrática y pacífica. Ahora bien, ¿por qué insistimos en ese problema de la transición para analizar el caso argentino? En primer lugar, básicamente porque los datos demuestran las dificultades transicionales de nuestros gobiernos. Es difícil encontrar antecedentes de casos tan complejos y pensemos todos, porque tenemos una memoria, son hechos relativamente cercanos. Las dificultades de la transición del gobierno del doctor Alfonsín al doctor Menem en un contexto de enorme dificultad económica, con adelanto de elecciones a mayo del año 89 y la dificultad de la transición de mayo a diciembre y por supuesto la falta de acuerdo para hacer esa transición y entonces la renuncia del presidente Alfonsín y el adelanto de la toma de mando del doctor Menem. El primer gobierno del doctor Menem, que plantea claramente el cuestionamiento a la restricción de la no reelección a su mandato de 6 años y la puja por, una vez consolidado en su gobierno, a partir fundamentalmente del año 93, la decisión de avanzar en una reforma constitucional.
Diría que es el caso del acuerdo del núcleo de conciencias básicas que construyen tanto el doctor Alfonsín como el doctor Menem, sería el único punto de búsqueda de consensos en este contexto de la nueva institucionalidad argentina. Pero continuemos pensando en las dificultades de los casos, porque la reelección del presidente Menem tuvo su correlato cuando el propio presidente en ejercicio planteaba la idea de la posibilidad de una nueva reelección, que así se planteaba justamente en ese contexto, y la aparición de la construcción de una coalición que pusiera fin a esa situación, que fue la construcción de una coalición de partidos que gana las elecciones en el año 99, coalición de partidos que no funciona eficientemente bien y que no tiene una transición ordenada, que debe la renuncia del presidente, la designación y las dificultades en la crisis del 2001, y esa transición que lleva adelante quien había perdido las elecciones, el doctor Duhalde. Todos conocemos muy bien esta situación, hasta las elecciones del año 2003 que expresan las elecciones en términos históricos de mayor nivel de atomización de nuestro sistema político, donde además de que 3 candidatos de expresión o tradición justicialista y 3 candidatos de expresión o tradición radical se presentan y demuestran la división y la atomización del sistema, sino que además no hay antecedentes en el mundo de que en un sistema con segunda vuelta, el que ganó la primera vuelta no se presenta a la segunda vuelta, impidiéndole la construcción de legitimidad de mayoría absoluta en segunda vuelta a quien era el candidato con más chances, que era el doctor Kirchner en ese contexto. Todo este relato de dificultades se potencia cuando uno describe la experiencia de los 12 años de kirchnerismo, que es la experiencia más extensa en términos de una continuidad política desde 1930 para acá, donde si bien el presidente Kirchner solo lleva adelante un mandato, lo sucede su esposa con 2 periodos de gobierno, con un detalle muy interesante en ese punto, que es que en la reelección de la doctora Cristina Fernández de Kirchner en el año 2011, se produce allí un episodio de la mayor diferencia entre quien ganó y su segundo competidor, con 41 puntos porcentuales de diferencia, con lo cual la enorme dificultad en ese contexto, una atomización de la oposición en ese sentido, y obviamente la construcción de una coalición que permitiera garantizar alternancia, que es lo que vivimos en las elecciones de 2015, y es muy reciente, todos los que estamos en este curso conocemos las dificultades de ese proceso transicional, donde ni siquiera el presidente saliente le entregó los atributos de mando al presidente entrante. Por lo tanto, estas dificultades son muy claras y contundentes y nos hacen pensar cuáles son los desafíos en términos institucionales de gobernabilidad en la Argentina y por supuesto de la articulación entre los actores centrales de la política. Quisiera remarcar aquí 2 puntos centrales. El primero es la reforma constitucional de 1994, que persiguió la atenuación del presidencialismo con ideas muy claras y contundentes al respecto. Estaba muy claro allí la figura del jefe de gabinete de ministros, el Consejo de la Magistratura, el rol de la Auditoría General de la Nación como control externo del gobierno dependiente del Poder Legislativo, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, es una serie de atributos constitucionales tendientes a potenciar la necesidad de construcción de consensos y de controles. Es difícil hacer una evaluación en este curso sobre estas experiencias, deberíamos haberle dedicado un módulo y no lo hemos hecho. Parte de la bibliografía aporta en ese sentido, pero está claro que el sistema presidencialista sigue siendo muy fuerte en la Argentina y los presidentes detentan y ejercen el poder con mucha claridad en ese sentido porque han preservado, por supuesto, la designación de su gabinete, inclusive la designación del jefe de gabinete de ministros, porque detentan la posibilidad de la designación de decretos de necesidad de urgencia y que, por supuesto, puede seguir dándose una relación confrontativa o de adversidad con el Poder Legislativo en ese sentido. Como segundo elemento de reformas que me parece que tenemos que pensar en términos de sus consecuencias y cómo están funcionando, ha sido en el año 2009 la sanción de la ley que consagra las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que ha sometido al sistema político argentino a la idea de concurrir
en un mismo calendario para la designación de todos los cargos a nivel nacional. Inclusive hay provincias como la provincia de Buenos Aires que también ha sancionado una ley de primarias y que por supuesto somete un esquema muy particular, la elección de candidatos, y que ha manifestado algunas situaciones puntuales, no ha funcionado en términos de una competencia activa hacia dentro de los partidos políticos, ha permitido la construcción de una coalición electoral muy eficiente que ha garantizado la alternancia en el año 2015, pero sin ningún lugar a dudas está en una situación de revisión porque está claro que debería pensarse si este es el mecanismo adecuado para garantizar y potenciar la participación de los ciudadanos en la vida de los partidos políticos. En definitiva, está muy claro que en términos de institucionalidad de gobierno, para el caso argentino, requiere de un compromiso de todos los actores para construir acuerdos, porque en definitiva está muy claro que a más de 30 años de democracia hay problemas estructurales por resolver y esos problemas estructurales requieren de acuerdos básicos. El problema estructural de la exclusión y de la pobreza, el problema estructural de la mejora de la educación en Argentina, el problema estructural del federalismo y de la articulación armoniosa en términos de garantizar la democracia plena y la ciudadanía plena en todo el territorio nacional, son desafíos que requieren de construcción de acuerdos. Las condiciones institucionales para la construcción de esos acuerdos están dados, es posible mejorar algunos de los institutos que hemos conversado, pero fundamentalmente lo que debe mejorar es la construcción de los actores centrales con un mayor nivel de participación de la ciudadanía y un compromiso de los actores políticos detrás de estos grandes objetivos. En definitiva, también está claro que los partidos políticos, como estuvimos estudiando en el módulo 2, tienen el enorme desafío de resolver esta fragmentación y los nuevos desafíos de la representación política, que son fenómenos que tienen y expresan en los desafíos de las cuestiones vinculadas a género, como hemos conversado también en el módulo 2, o los desafíos vinculados a la representación de territorios urbanos y no urbanos y la articulación en los nuevos desafíos de la democracia, como elementos centrales que harán al debate, al desafío y a las posibilidades de progreso de nuestro país.